Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Es un honor y un privilegio estar con ustedes nuevamente el día de hoy para presentarles la enseñanza bíblica, la maravilla de la expiación. No hay más maldición generacional. Espero que esta enseñanza bíblica sea de un gran alimento espiritual a la vida de cada uno de ustedes. Espero que el día de hoy se encuentren gozando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y amigos, el corazón del Evangelio se encuentra en una sola palabra, que es la expiación. Esta no es solo una doctrina, es el puente que Dios tendió desde su santidad hasta nuestra pecaminosidad. Amados hermanos y amigos, entender la expiación es entender la magnitud del amor de Dios y la gravedad de nuestros pecados. Hoy, esta enseñanza trae como propósito estudiar la obra redentora de Jesucristo. En la cruz del Calvario, veremos cómo la justicia y la misericordia de Dios se encuentran en perfecta armonía. Preparemos nuestros corazones para maravillarnos ante la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias infinitas por la oportunidad que nos has dado de ser salvos y de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de todas nuestras maldades. Te pedimos que nos perdones y gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario. Quédese entre nosotros, ilumina las mentes de los que van a ver esta enseñanza bíblica, que sirva de un alimento espiritual a sus vidas. Bendice sus familias y bendice todo lo que ellos, Señor, deseen hacer en pro de la obra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, la expiación de Jesucristo se refiere a la obra de Jesucristo en su vida y muerte para cancelar la deuda del pecado. Del pecado no solamente mío ni suyo, sino de toda la humanidad, y satisfacer la justicia de Dios y reconciliar a los pecadores con Dios. Entonces, nosotros tenemos que analizar una serie de términos teológicos que vamos a utilizar en esta enseñanza bíblica. En primer lugar, analicemos lo que significa la propiciación. Es la satisfacción de la ira, desvío de la justicia, de la justa ira de Dios por medio de un sacrificio aceptable. Veamos lo que nos dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya dijimos qué significa el término de propiciación. Es desvío de la justa ira de Dios por medio de un sacrificio aceptable. Amados hermanos y amigos, Dios, por su amor, proveyó el medio, o sea, Jesucristo, para aplacar su propia ira justa contra el pecado. El sacrificio de Cristo no genera el amor de Dios, sino que es la manifestación de ese amor al remover el obstáculo del pecado. Entonces, aquí aparece otra palabra importante que es redención.
otra palabra teológica. Eso es rescate, pago de un precio para liberar a un esclavo, significaba. Veamos lo que nos dice el libro de Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. El término griego litrón significa rescate. Subraya que la humanidad estaba bajo la esclavitud del pecado. Cristo pagó el precio para comprarnos y liberarnos de esa servidumbre. En segundo lugar, vamos a ver nosotros qué es la sustitución vicaria, entonces, en el mecanismo bíblico de la expiación. El concepto fundamental es la sustitución penal vicaria, donde Cristo tomó el lugar del pecador y sufrió el castigo que merecían los elegidos. Aquí hubo algo muy importante que nosotros tenemos que analizar, y es que hubo una transferencia del pecado, una imputación negativa. Esa transferencia del pecado, Dios la pasó a su Hijo Jesucristo, la transfirió a su Hijo Jesucristo para que Él recibiera todos los pecados nuestros. Y que usted ahora, amado hermano, no esté bajo ninguna maldición generacional y de ningún tipo de maldición. ¿Por qué? Porque todos los pecados suyos, todos, absolutamente todos, fueron transferidos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo recibió el castigo que nosotros debíamos de haber recibido. En la cruz del Calvario fueron pagados todos los pecados. Absolutamente todos los pecados fueron pagados. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No tiene usted por qué estar preocupado pensando, amado hermano y amado amigo, es que este es una maldición generacional que se viene arrastrando desde mis ancestros. Y por esa razón es que mi hijo salió enfermo. Es por eso que mi hijo salió con defecto físico. Es por eso que en mi familia nunca hay paz. Es por eso que yo no soy feliz. Es por eso que yo no puedo tener un matrimonio feliz, o no encuentro un futuro esposo o una futura esposa. O es que en mi vida o es que en mi familia solo hay desgracias. En mi vida solo hay desgracias. Entonces usted está pensando que esa maldición generacional le afecta aún en estos días, en sus días de vida que tiene hoy. Déjeme decirle esta buena noticia. Cristo pagó por todos esos pecados generacionales. Fueron abolidos a partir de la muerte de Cristo. Entonces, este pasaje que leímos, ¿verdad? Nosotros nos define que en la cruz Dios trató a Jesús como si fuera el pecado mismo, transfiriendo nuestra culpa a Él. Esto no significa que su carácter se corrompió, sino que Él soportó la penalidad legal y el juicio de Dios contra nuestra iniquidad.
Él asumió el castigo, la pena legal. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos dice lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este pasaje profético, conocido como el cántico del siervo sufriente, es la descripción más clara de la sustitución. Cristo llevó el castigo que la ley de Dios requería, asegurándonos la paz, shalom o bienestar completo con Dios para aquellos por quienes murió. Hoy déjeme decirle, amado hermano y amado amigo, que usted goza de paz, shalom. Hoy no tiene usted por qué estar pensando que los pecados que usted cometió en el pasado y ahora que usted vino a Cristo Jesús arrepentido genuinamente, esos pecados todavía siguen atormentándole su vida. No, ya Cristo pagó en la cruz por esos pecados. En ningún momento usted tiene que estar sufriendo una culpa que ya fue pagada. No tiene absolutamente. Haya hecho lo que haya hecho. Indudablemente que el Señor perdonó todos esos pecados, los limpió para siempre, pero las consecuencias de lo que uno ha hecho también muchas veces no se libra, pero esas son consecuencias. No es la maldición generacional, no existe ya más eso. Ahora, el pecado que el hombre natural comete, el pecado que el hombre que está sin Cristo comete, ese contamina no solamente a la persona interiormente, el pecado que él está cometiendo, sino que contamina a otros. Entonces podemos decir de que ese es contaminación por el pecado. Pero la maldición generacional ya no, eso ya no. Ya la culpa que usted tuvo, Él ya la pagó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros vamos a ver los resultados de la expiación. O sea, la obra de Cristo que tiene efectos inmediatos y eternos en la relación del creyente con Dios. No es que esos efectos van a ser posteriormente, años después, sino que la obra de Cristo tiene efectos inmediatos. Veamos cuáles son esos efectos inmediatos. Hablemos entonces de la reconciliación, o sea, la restauración de la relación. Veamos lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amado hermano y amado amigo, el pecado creó una enemistad y una barrera entre Dios y el hombre. La expiación destruye esa barrera, cambiando nuestro estatus de enemigos a amigos o hijos de Dios.
aquí también vamos a ver otro resultado de la expiación, es la justificación. O sea, en este caso, la imputación positiva, no la imputación negativa que fue en Jesucristo. Él no tenía que pagar por nuestros pecados, y ese castigo no tenía que caer sobre nuestro Señor Jesucristo, pero a Él se le imputaron. Eso fue una imputación negativa. Mas ahora, al justificarnos Él con su muerte en la cruz del Calvario por medio de la expiación, expiar nuestros pecados, ahora hay una imputación positiva. ¿Por qué? Veamos lo que nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es positiva? Porque ahora nosotros, que vivíamos atormentados por el pecado, ahora disfrutamos de paz. Una paz que la adquirimos por medio de esa justificación, por el medio de esa muerte en la cruz del Calvario. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda y qué cosa más maravillosa la expiación! ¡Qué cosa más bella cuando pensamos que Cristo murió por nosotros y nos justificó por medio de la fe! Por la fe tenemos paz para con Dios. Hoy ya no hay enemistad con Dios. Hay una reconciliación, ahora somos justificados para que Él perdone todos nuestros pecados y nos limpie de toda maldad para siempre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la justificación? Para entender mejor todo esto que estamos hablando. La justificación es el acto legal por el cual Dios declara al creyente no culpable, aún siendo pecador, y le imputa, o sea, le acredita la perfecta justicia de Cristo. Esto es posible porque Cristo satisfizo la justicia de Dios. Es por eso que tenemos que decirle a nuestro Señor, a nuestro Dios, gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo que muriese en la cruz del Calvario por mí y por todos. Hay otro término teológico importante como resultado de la expiación, que es la santificación. Una vida de consagración. Eso significa santificación. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 13:12 nos dice, hablando de una vida consagrada, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amados hermanos y amigos, la expiación no solo cubre el pecado pasado, o sea, justificación, sino que también inicia un proceso de santificación, o sea, hacernos santos, apartando al creyente para Dios y dándole el poder para vivir una vida de obediencia. En cuarto lugar, la perfección y la suficiencia del sacrificio de Jesús es radicalmente diferente a los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque muchas veces nosotros queremos traer los sacrificios del Antiguo Testamento a nuestros días. Y eso no puede ser posible,
porque ya Cristo pagó por todos esos sacrificios, pasados en un solo sacrificio al morir Él por nosotros en la cruz del Calvario. Fue un sacrificio único y completo. El libro de Hebreos, capítulo 10, del 11 al 12, nos dice: ciertamente, todo sacerdote se presenta día tras día para ministrar y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amados hermanos y amigos, mientras que los sacerdotes levíticos repetían sacrificios por su insuficiencia, el sacrificio de Jesús es único. Ephapax en griego significa una vez por todas. Su suficiencia total es confirmada por su resurrección y su posición actual a la diestra de Dios. Una vez pagó por todo. Ephapax en griego. Como conclusión, amado hermano y amado amigo, la expiación de Jesucristo es la obra central de la redención. Por medio de la sustitución vicaria, Él es el único vicario. No hay más vicario en esta tierra más que nuestro Señor Jesucristo. No existe ningún vicario. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. El único que medió para que nuestros pecados fueran perdonados fue Cristo Jesús. El único que pagó por esos pecados y salió al frente a defendernos fue Cristo Jesús. Y el único que paga por nuestros pecados es Cristo Jesús. Por eso Él es el vicario. Él es el vicario. Él es el único vicario. No hay otro vicario. Si existe alguno que diga que es vicario, ese es un falso y mentiroso, y su lugar es en el lago de fuego. El Señor Jesucristo, Él satisfizo la justa demanda de Dios, la propiciación. Él fue la propiciación. Nos liberó de la esclavitud, nos dio redención, nos declaró justos, nos justificó y restauró nuestra relación con Dios, nos reconcilió. Todo por un sacrificio perfecto e irrepetible. Significa que no se puede volver a repetir más, solo una vez. Amados hermanos y amigos, si la expiación es tan vasta, nuestra respuesta debe ser igualmente profunda. ¿Hemos realmente descansado en la suficiencia de este sacrificio? La expiación no solo nos salvó, sino que nos llama a una vida de agradecimiento y servicio. Que la obra de Cristo en la cruz sea la verdad inamovible sobre la cual edificamos toda nuestra vida, amado hermano y amado amigo. Hoy le invito a que venga Cristo Jesús. Hoy le invito, amado hermano, que si usted anda apartado, el Señor le invita a restaurar su vida y volverla al estado original cuando vino arrepentido a Él. Y usted, amigo, si no ha aceptado a Cristo Jesús, hoy le invito a que venga a Cristo Jesús. Hoy es el momento de aceptarlo a Él. Venga a Cristo hoy. Él le salvará. Él le limpiará todos sus pecados y justificará sus pecados para siempre. Venga a Él hoy con arrepentimiento genuino, guiado por el Espíritu Santo.
Deseo que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en las vidas de ustedes. Déjeme orar por usted, Padre que estás en los cielos. Hoy te presento esta alma que está viniendo a restaurar su vida a ti. Te presento este amigo que viene aceptándote, Señor, hoy a ti, con un espíritu de arrepentimiento verdadero. Por favor, inscríbelo en el libro de la vida y restaura la vida de mi hermano. Señor, devuelve la paz a ellos y la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano y amado amigo, deseo que mi oración es de que cada día su vida sea llena de la gracia y del poder de Dios. Una vida plena en sabiduría, llena de fe y de paz. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en usted hoy y siempre. Es mi deseo. Les habló su hermano Wilmar Suárez, pastor de la primera iglesia hispana del Nazareno en la ciudad de Hyattsville, Maryland. Y como siempre yo les digo, nos vemos en la próxima enseñanza. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.